Sí. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta hora, en esta noche. Bienvenidos a Tiempo Final. Mi nombre es Miguel Rivera y estoy muy agradecido con Dios por permitirme estar con ustedes en esta hora y poder compartir este tema que es de suma importancia para todo el pueblo de Dios, para cada uno de nosotros, para la iglesia en general. Y yo creo que es muy importante que lo podamos tener muy en cuenta lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que el tema de hoy que vamos a tratar habla acerca de lo que es el misterio de iniquidad y vamos a estarlo analizando y vamos a estarlo viendo en esta hora para ver qué es lo que Dios quiere y cuál es el principal objetivo de este tema que Dios quiere que podamos entender y que podamos nosotros comprenderlo, porque muchas de las veces no entendemos qué es el misterio de iniquidad cuando se habla en la iglesia, cuando se predica, y nosotros debemos entender que necesitamos entender este tema porque es muy importante. El día de ayer estuve con nuestro hermano Tony Estrada en su canal Más que Palabras, estuvimos hablando precisamente de este tema, pero traigo más información, así que vamos a ver este tema y vamos a ir empezando y vamos con la presentación. Pues Dios les bendiga nuevamente en esta hora. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por los que están conectando en esta hora y ustedes por ahí, por favor, si me pueden avisar si se está escuchando bien el audio y les agradecería mucho, mucho de favor. Gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan esta transmisión, compartan este tema con sus amigos en alguna página de ustedes, en algún muro de su Facebook y porque es un estudio muy importante, ¿sí? Que nosotros tenemos que analizar y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que yo quisiera comenzar con este tema hablando acerca de lo que es el misterio de iniquidad. Vamos a verlo, lo que dice en la palabra de Dios. Nada más déjeme ver porque aquí ya se me movió. A ver, espérenme, hermanos. No se desesperen, nada más déjenme ver. Vamos a ver. Aquí está. Ok, vamos a ir viendo. Ay, discúlpenme, pero voy a tratar de acomodarme porque aquí se me acaba de mover la pantalla y y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Muy bien. Bueno, aquí está la palabra donde queremos empezar y queremos decir lo que viene siendo el misterio de iniquidad. Vamos a ver Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a irlo analizando poco a poco para que ustedes puedan ver lo que Dios quiere hablarnos y quiere advertirnos que podamos estar atentos a lo que Dios quiere. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, lo leemos ahí, dice, ahora con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Tesalónica, porque ya había muchas enseñanzas con respecto a la venida y ellos pensaban que ya la venida de Jesucristo ya estaba a punto de llegar. Así que por eso el apóstol Pablo comunica con su iglesia, como comunica con la iglesia de Tesalónica, esta verdad, hablando acerca de que
que no se hubieran, ¿cómo se llama? Su manera de pensar que no fuera cambiada en esos momentos porque había mucha desinformación. Entonces, por eso el apóstol Pablo da este mensaje a la iglesia para que puedan entender y porque él sabía que era para los últimos tiempos, ¿verdad? Porque Dios le había dado una revelación al apóstol Pablo para que él pudiera compartir con la iglesia qué es lo que nos esperaba en nuestros últimos tiempos, hablando con respecto a la venida del Señor. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, tiene que suceder varios acontecimientos y precisamente esta carta del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Entonces, el versículo 3 dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá. ¿Qué no sucederá? Bueno, la venida de nuestro Señor Jesucristo. No va a suceder, dice, no sucederá sin que venga primero, ¿qué? Dice, la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos en Tesalónica precisamente porque ellos tenían esa duda de que el Señor ya venía, entonces tenían mucha información. Entonces el apóstol Pablo, Dios le da esa revelación, le da ese misterio para que le pueda compartir a la iglesia y les dice, no va a suceder que venga el Señor Jesucristo por una simple y sola razón. Tiene que primero venir la apostasía, y eso es lo que vamos a ver más adelante, y dice, y se manifieste el hombre de iniquidad. Entonces, esta palabra de iniquidad, ya sabemos, ¿verdad? Por eso se llama el misterio de iniquidad. Y luego dice más abajo, el versículo 4 dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llame Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, este sistema o este misterio de iniquidad tiene una influencia y su influencia principal es a través de la política, pero también a través de acerca de en una de sus secciones es la ideología y muchas de las veces esto puede cambiar mucho el rumbo pues, del ser humano, ¿verdad? Dice el versículo 7 y esto es bien importante que lo podamos entender. Dice, porque ya está obrando, dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Para el apóstol Pablo era un misterio. Dios le había dado esa revelación y era un misterio porque no lo entendían en su momento. No lo entendían porque era muy importante lo que ellos estaban viviendo en ese acontecer. Entonces el apóstol Pablo les dice, porque ya está obrando, ya está trabajando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, no se ha dado completamente a su máxima expresión el misterio de iniquidad, porque dice aquí la palabra del Señor, y esto es bien importante que lo podamos entender. Dice, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. ¿Y quién es el que detiene precisamente a que se manifieste el hombre de pecado, a que se manifieste todas esas acciones que él quiere hacer con respecto a lo que veíamos en el versículo 4, donde dice, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora? Déjenme decirles algo muy importante. Cuando venga el anticristo, o sea, su manifestación, dice que se opondrá todo lo que sea culto o todo lo que se llame Dios o todo lo que se adora. Esto no solamente incluye a la iglesia cristiana, porque a veces pensamos que solamente este mensaje es para la iglesia. Y no solamente es para la iglesia, es para todo el mundo. No va a respetar religiones, va a buscar y va a empezar a perseguir a católicos, musulmanes, árabes, cristianos, metodistas, bautistas, de toda la denominación, de toda la creencia, de todo lo que se llame religión, si lo podemos llamar de una manera. Él va a buscar y los va ¿cómo se llama? A censurar o atacar y les va a obligar a que solamente lo adoren a él, porque dice, se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así que este misterio de iniquidad está tremendo, mis hermanos. Entonces, lo más importante es en el versículo 7, dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado en medio al que ahora lo detiene. Ahora, ¿qué es el misterio de iniquidad y cómo está obrando? Bueno, tenemos que nosotros que ir precisamente este,
tenemos que entender qué es la definición del misterio de iniquidad. Y vamos a ver esta definición del misterio de iniquidad, qué es lo que significa, que para que nosotros podamos entenderlo y podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El misterio de iniquidad, dice, su definición es esta. La definición de iniquidad es maldad, per, perversidad, abuso o gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral. Fíjense, nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en tiempos difíciles y nos estamos dando cuenta que en la sociedad se están viviendo situaciones tremendas, situaciones, ya lo vemos por ahí con la comunidad de los colores, celebraron estos días su festividad y nos estamos dando cuenta que esto ya es más común. Entonces, el misterio de iniquidad está trabajando por estas áreas, ¿sí? Dice, ¿y qué es la iniquidad? Precisamente es el abuso de la maldad, dice, todo lo contrario a la moral, la justicia y la religión. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que se traduce como cualidad de injusto y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. Y estas dos palabras precisamente son la última definición que dice maldad o vileza, afrenta, ofensa, ruindad, perdón, depravación, deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto hacia los demás. Perdón, ¿se dan cuenta, mis hermanos? Esa situación que nosotros estamos viviendo hoy en nuestros días. Este misterio de iniquidad está trabajando y va a trabajar de muchas maneras. Acabamos de ver algo bien interesante, ¿verdad? Donde Él se va a levantar contra todo lo que se llame o se llame Dios o se venera. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo decía que era un misterio? Bueno, porque si nosotros tenemos que ver la historia y tenemos que ver esta situación, antes de este misterio había imperios donde perdón, donde, ¿cómo se llama? Donde Daniel, él estaba viendo muchas situaciones tremendas en su vida y entonces esa situación era muy imparcial o muy, ¿cómo lo podré decir? Una situación tremenda, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que ver ahora y miren, aquí está, quiero que ustedes vean precisamente esta imagen que les estoy poniendo aquí. Había varios imperios antes, y esta es una de las imágenes que el profeta Daniel, Dios le había revelado en sueños, del sueño de Nabucodonosor, y vemos que había varios imperios. Entonces, antes el misterio de iniquidad pues no existía en sí, se estaba manejando por imperios, y el primero de esos imperios era el imperio babilónico, recordemos, y lo habla en Daniel capítulo 2, versículo 32, el 36 al 38, y lo vemos ahí el imperio babilónico, vemos su dominio, todo lo que él hacía, ¿verdad? Vemos que cómo él se alzaba y decía que tenían que venerar a la estatua. Si todo aquel, dice, todo aquel que no venerara la estatua iba a ser echado al horno de fuego. Entonces, de alguna otra manera, vemos cómo estaba trabajando, si lo vamos a llamar de esta manera, el misterio de iniquidad, lo estamos viendo cómo trabajaba en ese tiempo, ¿verdad? Había un solo rey y todo lo que dijera ese rey se tenía que cumplir y todo mandato, toda declaración se tenía que cumplir. Y vemos cómo a Daniel y también a Sadrach, Mesach y Abednego los fueron echados al horno del fuego por no adorar a la estatua. Entonces, de esa manera se estaba trabajando el misterio de iniquidad. También vemos el imperio medo-persa. Sí, el imperio medo-persa fue un poquito más accesible, ¿verdad? Recordemos que cuando él conoce a Daniel, lo nombra también como gobernante, ¿verdad? Como administrador del reino. Y también vemos cómo son las conspiraciones con respecto a Daniel. Y fue donde fue echado al pozo con los leones. Vemos también al imperio de Grecia. Este imperio de Grecia, a partir de aquí, vemos cómo ha sido un imperio muy dado a la inmoralidad. Vemos casos en la Biblia donde había situaciones donde estaban viviendo inmoralidad sexual y vemos ahí donde el apóstol Pablo tiene un caso de inmoralidad dentro de la iglesia de Corinto, donde había incesto y también donde se practicaban relaciones
morales, inmorales muy feas. Entonces, fue muy influenciado los últimos dos reinos por este imperio de Grecia. El último imperio fue el imperio romano, y el imperio romano fue un imperio muy altivo, muy vengativo, muy autoritario, era reprensión continua, pero también daba oportunidad a que otros pueblos pudieran adorar a sus dioses, y también adoptó muchas situaciones con respecto a las ideologías. En el imperio de Grecia había mucha homosexualidad, había mucha perversión inmoral, sexual, y era muy influenciado en el imperio romano. En el imperio romano hubo mucha homosexualidad entre los hombres, entre los reyes, entre los césares. Había mucha de estas situaciones. Entonces, ¿cómo todo esto se fue llevando a cabo durante estos periodos? Entonces, al final de todo, de estos imperios, cuando fue destruido o cuando fue dejado de ser imperio, cuando se divide el imperio en dos reinos, vemos que al final de todo de esta imagen, vemos que solamente quedarían los pies, y esto sería por alianzas humanas que hoy vemos mucho en nuestra época. Después de que el apóstol Pablo empieza a hablar y a ser revelado por Dios del misterio de iniquidad, dice que ya está obrando. Vemos ahora cómo las alianzas humanas se están dando poco a poco. Entonces, ¿en qué parte de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo les puedo decir? ¿En qué parte del imperio, vamos a llamarlo así, estamos ahora viviendo? Y esta es una de las situaciones que yo quiero que ustedes vean. Esta imagen a mí me impactó. Entonces, estamos viviendo ya prácticamente en el área precisamente de los pies, ¿sí? Estamos viviendo de los pies. Esta área de los pies estamos viviendo, y que es conformado por alianzas humanas, pies mezclados de hierro y barro, pero también el último imperio que va a surgir con el anticristo será el de los dedos. Un imperio, vamos a llamarlo así, como muchos lo conocen como el nuevo orden, que va a venir a implementarse, o que va a implementar precisamente el hombre de iniquidad. Va a ser con mucha autoridad, mucha altivez, va a ser con mucha arrogancia, va a ser muy autoritario, y solamente él va a querer que se le rinda adoración. Va a ser dedos de hierro puntos de surgir, hermanos. Si ustedes se dan cuenta en las noticias, poco a poco esto está surgiendo poco a poco. Vemos ahorita la situación que está con Israel, y vemos las alianzas humanas. Hay muchos comités, hay muchas organizaciones que están unidas. Vemos a la ONU, vemos también a la Unión Europea, vemos el Foro Económico, vemos las Naciones Unidas, vemos la Organización Mundial de la Salud, vemos todas estas organizaciones, y todos son alianzas humanas, hermanos. Entonces, esta organización, a cada estas alianzas humanas va a desaparecer. ¿Por qué? Porque al final de todo esto, hermanos, vamos a estar precisamente ya viviendo lo que es este imperio de los 10 dedos. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos entender esta situación? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, en lo que nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo, vamos a ver Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, y vamos a ver este pasaje que es tan importante que lo podamos entender. Daniel capítulo 7, y voy a leer de aquí desde 23, a ver, vamos a ver el 23. Aquí está. Dice aquí, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. A toda la tierra devorará. Fíjense, hermanos, lo que dice esta palabra: a toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. Este último reino, mis hermanos, esto es lo que va a venir haciendo. Dios le da la revelación a Daniel acerca de este último imperio, y le dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra.
el cual será diferente a todos los otros reinos, a toda la tierra devorará, la trillará y la despedazará. Dice, en cuanto a los 10 cuernos de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá, aquí está esta palabra, oprimirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar las festividades y la ley. Y esto, hermanos, estamos viendo cómo el misterio de iniquidad poco a poco se está dando a conocer y está cambiando leyes. Estamos dándonos cuenta, ahorita vamos a ver ejemplos y con esto vamos a ir más entendiendo lo que es el misterio de iniquidad. Dice, y en sus manos serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, imagínense, hermanos, todo lo que viene para este tiempo, para este acontecimiento tan importante de lo que estamos viendo. Entonces, ahora, veíamos hace un momento que decía que tiene que venir, antes de que todo suceda, tiene que venir la apostasía. Y vamos a ver precisamente 1 Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver qué dice 1 Timoteo, capítulo 4. Miren lo que dice, mis hermanos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y es lo que ya estamos viviendo, mis hermanos, estamos viviendo ya los últimos tiempos, estamos viviendo ya tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde nos damos cuenta que poco a poco se están levantando muchas situaciones, muchas cosas que están sucediendo, ¿sí? Dice, algunos apostatarán o se apartarán de la fe, y esto lo estamos viendo muy seguido. Hay muchas iglesias, muchos hermanos, muchos pastores que están trayendo enseñanzas muy erróneas. Y les puedo mencionar aquí, les puedo mencionar muchos, pero no vamos a hablar ahorita de eso, sino que vamos a darlo con ejemplos, pero dice aquí, se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, lo que estamos viendo y que lo que estamos leyendo y a quién vemos, a quién seguimos en redes sociales, cuáles son sus enseñanzas y todo tiene que estar filtrado a través de la palabra de Dios. Dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Sí, esta será una situación muy tremenda, hermanos, que se va a ir presentando y que nosotros tenemos que ir viendo poco a poco. Entonces, estamos viendo, hermanos, que ya este misterio de iniquidad ya está en acción. Como les decía ahorita, estamos ya viviendo, ahorita estamos en este tiempo, hermanos, viviendo los pies de esa imagen que el profeta Daniel estaba viendo él lo que vio el rey Nabucodonosor, la interpretación que Dios le da para que él pueda entenderlo. Y vemos, hermanos, aquí cómo estamos viviendo prácticamente estamos viviendo el tiempo de las alianzas, lo que viene siendo la parte de los pies. Estamos a punto, mis hermanos, de llegar a los 10 dedos, a los 10 reyes que se van a levantar en este último tiempo. Entonces, debemos entender esto, hermano, que ya se está presentando y ya se está viendo mucho ya en todas estas situaciones que estamos viendo en el mundo entero. Entonces, el misterio de iniquidad, mis hermanos, se está trabajando con, pues hay varios grupos, ocultistas, vamos a decirlo así de esa manera, varios grupos que ellos manejan y tienen el control de todo el mundo, prácticamente. Ellos es un grupo pequeño que manejan y controlan y tienen una agenda que la tienen que cumplir. Y una de esas agendas, que nosotros podamos entender que ellos están trabajando y lo están haciendo, nada más déjenme verles aquí para podérselas buscar, para que ustedes puedan entender, lo que los estoy tratando de hablar. Esta agenda, mis hermanos, ya quieren implementarla, y ustedes lo han visto poco a poco. Los objetivos principales, ¿sí?, de esta agenda, la Asamblea General adopta la Agenda 2030. Entonces, esta agenda, mis hermanos, se tiene que ir cumpliendo poco a poco porque el misterio de iniquidad se está llevando a cabo ya en estos momentos. Entonces, estamos viviendo, si usted se va a las noticias, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que esto ya empezó
que el apóstol Pablo cuando él escribió es que ya había dado una revelación de parte de Dios para con él, que esto ya se estaba organizando y que solamente el enemigo iba a utilizar a personas para poder implementar sus objetivos principales. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos entenderlo, mis hermanos? Debemos entender precisamente esto, que todo lo que está sucediendo de esta agenda la estamos viendo y ahí estamos viendo esa imagen. Ustedes pueden ver esa imagen donde hay cámaras de televisión y todas estas situaciones. Entonces, qué es lo que va a pasar en este misterio de iniquidad? Hay varias cosas que él quiere hacer y las vamos a verlas. Este, se los voy a poner aquí. Hay 6 maneras, hermanos, de manipulación, de persuadir o convencer que usa la política para las masas y son 6 pasos que ellos van a implementar. La sociedad vulnerable. Hay sociedades que no tienen mucha información y que van a utilizar para poder combatir o para poder llevar a cabo sus planes que tienen para manipular precisamente a todas estas personas. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos, que nosotros podamos entender que esta manipulación o estas 6 maneras, y son 6 que yo vi, ¿verdad? Que va a utilizar o que está utilizando el misterio de iniquidad, porque ya esto está en acción, hermano. Solamente falta que el hombre de pecado se manifieste para poder implementar ya todo su sistema. Ahorita es lo que está haciendo campaña política prácticamente. Yo no les puedo decir ahorita en sí, quién es el personaje. Por ahí tenemos una idea. Y no quiere decir, hermanos, que cuando la iglesia sea arrebatada, en ese momento va a llegar un personaje y va a decir, yo soy la persona que ustedes estaban buscando. Es como las campañas políticas, mis hermanos. Ellos tienen que hacer su trabajo, tienen que trabajar para poder hacer su campaña, para cuando llegue ese momento, la gente pueda reconocer y pueda ver que esa persona es apta para todo lo que está haciendo. El altruismo y la similitud. Ellos van a buscar esa situación para poder convencer, para poder manipular a las personas y para poder hacer montonal de cosas. Muy cosas pues tremendas, mis hermanos, cosas tremendas que el anticristo o que las personas van a estar y van a caer dentro de esta situación que es una situación demasiado tremendas. Así que pues ustedes necesitan tener mucho cuidado con todo lo que están haciendo y todo lo que están viendo, ¿verdad? Porque el altruismo, la base de la manipulación es que haya ciudadanos que estén desinformados, hermanos. Sí, en el punto número 1, en el punto 2, el político es de convencer a la sociedad de que sus identidades y aspiraciones son los mismos que hay que tener y que hay que luchar. Todas esas ideologías son para ellos. Entonces, y el número 3, ahí lo vemos, dice la victimización y el enemigo superior. Ellos van a decir que tienen enemigos que no los dejan trabajar. Entonces, para que ustedes puedan creer siempre las mentiras de cada uno de ellos. Y nosotros lo estamos viendo en nuestro país principalmente. Ahorita estamos viendo muchas situaciones que están sucediendo de estas maneras. Híjole, y siempre los políticos van a tratar de victimizarse en sus vidas, ¿sí? El número 4, la verdad incuestionable y la trascendencia histórica. Los políticos van a utilizar, hermanos, hasta el cansancio a la gente ante determinados problemas, lo que es la corrupción, el crimen, la pobreza, todos esos temas, ellos lo van a utilizar para poder convencer a las masas y poder apoyarles en sus ideologías. Eso es lo que van a hacer. El número 5, la presencia permanente. Ellos utilizan campañas políticas, ellos utilizan publicidad para crear una imagen de ellos y para poder preparar este sistema que viene ya. Y número 6, defensor de derechos humanos. Siempre va a estar defendiendo los derechos humanos y en lo que veíamos en el tema de este video, hablando acerca del discurso de odio, la apostasía, la inmoralidad, el aborto, la ideología de género y muchas otras cosas que principalmente el enemigo está haciendo. Entonces, él va a ser un defensor de los derechos humanos, pero al final de todo va a convencer y va a terminar con muchas cosas. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros podamos entender esta situación. Sí, entonces, vamos a ver ejemplos, hermanos, ahora
de lo que ya estamos viviendo ya acerca de este misterio de iniquidad, todo lo que se está haciendo y todo lo que se está hablando. Vamos a ver en esta parte que ustedes puedan ver. Miren nada más, hermanos. Aquí está. Ya el misterio de iniquidad en acción y aquí lo vamos a empezar a ver ahora con ejemplos, hablando acerca precisamente de su política. Dice, el Congreso de Estados Unidos aprueba resolución que declara antisemita al Nuevo Testamento. La propuesta conocida como proyecto de ley HR 6090 ha sido impulsada en medio de un clima de creciente tensión en el ámbito universitario relacionado con la invasión de Gaza por parte de Israel. Esta es una excusa solamente, mis hermanos, ¿sí? Y ya salió el gobierno de Estados Unidos declarando que no es cierto, que ellos no están prohibiendo el Nuevo Testamento. Entonces, por ahí se me perdió, ¿verdad? Ahorita moví mal. Viene ahí la ley y dice que también se va a usar para otros fines. Esos otros fines es precisamente censurar la libertad de expresión o censurar precisamente lo que viene siendo el Nuevo Testamento o la Biblia. Esto ya está pasando, mis hermanos. Otra de las noticias, miren nada más aquí, perdón, déjenme nada más acomodárselos para que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan ver bien, ¿verdad? Y no vayan no vayamos a cometer un error. Canadá impulsa ley C-63 para censurar discursos de odio en redes sociales. Ya estamos viendo, hermanos, cómo el enemigo está trabajando. Dice, críticos de la ley califican como totalitaria y orwelliana y temen que puede ser utilizada para discriminar a ciertos grupos minoritarios. Entonces, esto en Canadá, hermanos, ya se está implementando. El discurso de odio, hermanos, también entra ahí acerca de lo que es la prédica de la palabra del Señor, hablando acerca de las inmoralidades que vemos en la Biblia y que el Señor Jesús nos está enseñando que lo que está pasando en los últimos tiempos. Entonces, todas estas cosas las están defendiendo y bueno, pues es así, ¿verdad? Dice, Canadá se encuentra en medio de un acalorado debate sobre esta ley, también conocida como la ley de daños en línea, presentada por el gobierno con el objetivo de combatir el discurso de odio y proteger a los usuarios en línea y especialmente a los menores. Entonces, van a tratar de hacer muchas excusas, hermanos, para poder implementar leyes donde tú ya no puedes predicar, donde tú ya no puedes decir nada. Entonces, ¿qué tan importante es que eso ya lo podamos entender nosotros, verdad? Y que podamos entender esto. Vamos a ver otra noticia. Miren nada más esta noticia, mis hermanos. Legisladores de Canadá buscan criminalizar las creencias cristianas. Entonces, vimos ahorita acerca en Tesalonicenses, dice que todo lo que se levanta, todo lo que se adore a Dios y todo lo que se hable acerca de Dios va a ser quitado, dice, y cambiará la ley. Entonces, aquí, hermanos, esto ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que ya está cambiando la ley y ya está haciendo muchas cosas. Dice, legisladores de Canadá buscan criminalizar las creencias cristianas. La libertad religiosa en Canadá está amenazada por el proyecto de ley C-367, que busca penalizar la expresión de creencias cristianas sobre temas candentes, poniendo en riesgo la libertad de expresión y la religión. Entonces, ahí estamos viendo, mis hermanos, pues esta ley que poco a poco se va haciendo ya prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué significa esta práctica? El objetivo del proyecto de ley es eliminar a las protecciones legales que actualmente existen para aquellos que expresan opiniones basadas en creencias religiosas o arraigadas a textos sagrados. Si estas exenciones son eliminadas, cualquier objeción religiosa a la ideología de género o a la sexualización de los niños podría ser considerado discurso de odio con consecuencias legales. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Ahora, en este punto, mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a que vengan estas leyes y sean implementadas ya? Ahorita en México podemos decir tenemos libertad de expresión, pero no nos quedamos atrás y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Ya toda esta situación, hermanos, ya está avanzándose y poco a poco está haciendo. Entonces, esto es el discurso de odio, lo que están aprobando. Miren nada más aquí, en Brasil, mis hermanos, ya, o sea, esto se está dando a un nivel mundial, dice aprobación del proyecto de ley en Brasil
podría prohibir que se publiquen versos bíblicos en redes sociales. Esto, hermanos, en Brasil ya está a punto también de hacerse. Es un proyecto de ley en Brasil, está siendo comentado por generar ciertas polémicas debido a que de ser aprobado completamente podría prohibir la publicación de versos bíblicos a través de redes sociales. Y ya está sucediendo, mis hermanos. La otra vez nos censuraron un tema que habíamos hecho en el canal con mi hermano Tony. Entonces, ya prácticamente esto ya está sucediendo, ¿sí? Ya está sucediendo y esto en todo el mundo está pasando ya. Ahora, con estas ideologías también, hablando acerca de la moral, también ya se están metiendo mucho en los videojuegos, en las caricaturas, en las películas, y ahorita está de moda todo esto, mi hermano. En los programas de series de niños, otra vez, al día de ayer estaba viendo una situación en Plaza Sésamo que están también metiendo ya todas estas ideologías. Pero vamos a ver, miren nada más lo que pasó aquí. Las escuelas en Estados Unidos que prohibieron la Biblia por ser vulgar y violenta. Y esto, hermano, ya está sucediendo. Si esto está sucediendo en Estados Unidos, también en otros países está sucediendo. Dice, en el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido vulgar y violento. Entonces, de esta manera están considerando también la Biblia. Ahora, te vas a sorprender con todo esto. Si en cada país, en cada ciudad se celebra acerca de esta comunidad, que Dios los ama también y quieren que Dios quiere que también se arrepientan y que Dios quiere que también ellos busquen al Señor porque Él los ama, para también perdonar sus pecados. Pero pues ellos tienen sus ideologías y precisamente lo que quiere el enemigo es confundir, es transversar sus mentes, sus pensamientos para llevarlos a esto, mis hermanos. Mira nada más. En San Francisco, a ver, déjame hacerlo un poquito pequeño para que lo puedan ver y ahorita lo acomodo otra vez para que ustedes puedan leerlo bien. A ver si ahí vamos a pasar. En San Francisco será sede de la primera escuela de drag queen en California. Y ahí está, mis hermanos. ¿Sí? Y ahí estamos viendo esta comunidad, lo que están haciendo, ya se está presentando. Dice, ¿qué se enseñará en la escuela? De acuerdo con el anuncio, brindará clases nocturnas cada semana con expertos en temas drag queen, como la historia del drag, maquillaje, el arte del lipstick, la creación del carácter a través del vestuario y los fundamentos del marketing. ¿Te das cuenta cómo poco a poco todo esto se va cumpliendo? Puras ideologías. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, con nuestros hijos, debemos tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Estamos al pendiente por ahí, ¿verdad? De estar cuidándolos, de todo lo que está sucediendo. Y cada vez es más común en redes sociales, ya en Facebook están sucediendo, están poniendo, publicando sus videos y nadie los censura, pero esto sí lo pueden censurar. Ahora, qué triste es esto, mis hermanos. Si eso te asustaba o te llamaba la atención, ahora imagínate esto. En Israel, Tel Aviv, capital de este grupo. A los antisemitas, entre lo que hay muchos machistas, maltratadores, homofóbicos y terroristas, les duele aceptar que en Israel sea occidental y ejemplo de tolerancia mundial. Esto es lo que ellos entienden y lo que ellos practican. Israel se conoce como un país de avanzada a nivel tecnológico, científico. Es la nación de mayor desarrollo en un lapso de corto tiempo y obviamente la única democracia en su zona. Y todo esto, hermano, está hablando, pero también dicho esto, hay algo que hoy no puede pasar por alto, y es que en Israel es definitivamente un oasis, ¿sí? En el Medio Oriente y una referencia mundial en la materia. Entonces, esto, hermanos, está tremendo. Ya prácticamente todo esto ya está sucediendo y más en este país del Señor, este pueblo del Señor. Ahí precisamente están celebrando y tienen todas sus comunidades, tienen todo esto, hermanos, que ya está haciendo. Ahora, no nos quedamos atrás, hermanos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora en
en nuestro país, ¿sí? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y es algo que ya viene, es algo que nosotros debemos entender que ya viene, y esto, hermanos, debemos por nosotros que entenderlo, porque si no lo entendemos, entonces, ¿quién más lo va a entender o quién más lo va a hablar? Y esto es lo que ya viene para nuestro país. El misterio de iniquidad a punto de empezar la prohibición en México. Así de simple, mis hermanos. Esto ya está por suceder y está sucediendo con nuevas leyes, con nuevas cosas que están pasando ya en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que hay de noticias en esta parte. Y aquí está, Senado de la República, publicado cuando dice el 13 de abril de 2024. Dice, urgen en el Senado de la República a definir, tipificar y castigar discursos de odio. Es lo que viene ya para la próxima, vamos a decirlo así, para la próxima administración, que ya está a punto de prácticamente de empezar. Vamos a leer un poquito qué dice aquí. Dice, eh, la senadora Ruth Alejandra promueve una iniciativa de reforma a los códigos civil y penal federales y a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, para definir, tipificar y castigar los discursos de odio, entendidos como expresiones que inciten pública y directamente a cometer genocidio o actos que atenten contra la vida y la integridad de una persona o comunidad. Entonces aquí, mis hermanos, las iglesias estamos a punto de que muchas de las iglesias, muchas de las iglesias sean censuradas, pastores vayan a la cárcel por tener estos discursos de odio, porque esto se va a ir dando. Entonces, viene un poco de persecución para la iglesia, mis hermanos, y es ahí donde precisamente vamos a ser probados. Y por eso la pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Y aquí, hermanos, es donde se va a ver realmente quién está con el Señor. Entonces, vamos a ver, y muchos me podrán decir ahorita, no, pero antes de que suceda, nos vamos a ir en el arrebatamiento. Pues claro que sí, mis hermanos, nos vamos a ir en el arrebatamiento, pero Dios quiere probarnos, vamos a ver, hay que pagar el precio. Entonces, esto ya está sucediendo en México. México aprueba sancionar con cárcel las llamadas, déjenme ver para que ustedes lo puedan, aquí así. México aprueba sancionar con cárcel las llamadas terapias de conversión. El Senado de México aprobó el viernes. ¿Cuándo fue? Aquí está la fecha, mis hermanos. ¿Sí? Para que no digan que lo estoy inventando, ahí están las fechas. 27 de abril del 2024. Se acaba de suceder. El Senado de México aprobó el viernes. ¿Saben qué? Lo que pasa, hermanos, es que muchas de las veces estamos muy ocupados y no nos damos cuenta. Bueno, no se da cuenta el que no quiere, ¿verdad? Pero tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tenemos que estar atentos de lo que está sucediendo. Estamos más enfocados en ver otro tipo de programas, no sé, ¿cómo se llama? El Hexatlón, La Rosa de ya saben quién y La Casa de los Famosos y cosas así. Estamos más enfocados, hermanos, en ver estas cosas que estar apercibidos. Por eso la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de las vírgenes prudentes y las insensatas, de esas 10 mujeres que sí tomaron su lámpara, pero 5 de ellas dice que tomaron su lámpara y tomaron aceite. Y las otras tomaron su lámpara, pero no tomaron aceite. Y dice que tardándose el novio, ellas se quedaron dormidas, ¿sí? Entonces, la iglesia de hoy en día está adormecida completamente. Por ahí tenemos un estudio, ustedes lo pueden buscar en YouTube y también nuestra página hablando acerca de las características de las iglesias del Apocalipsis, las características que ellas tenían, hoy mismo las tiene la iglesia de hoy, la iglesia moderna, hoy mismo tiene esas mismas características. Entonces, esto ya lo estamos viendo, mis hermanos. Dice, el Senado de México aprobó el viernes reformas, aprobó, o sea, dice que ya aprobó, hermanos. Esto ya, entonces, ahorita que estamos aquí compartiendo y predicando, entonces también, pues puede ser censurado, puede ver una consecuencia, ahorita la vamos a ver. Dice, y la pregunta es, ¿estamos dispuestos?
Aprobó el viernes reformas al Código Penal Federal para sancionar con penas de cárcel y multas las llamadas terapias de conversión, prácticas que según las Naciones Unidas pueden equivaler a otros a actos de tortura. Según la nueva forma, dichas sanciones se impondrían a quien realice, si en tu iglesia estás realizando prácticas para convencer y decirle a la persona, ¿verdad?, que tiene que cambiar su vida. Bueno, es esto. Imparta, aplique, obligue, financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio, fíjate, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule, suprima la orientación e identidad o expresión de una persona. Me estoy emitiendo algunas palabras para que Facebook no me vaya a censurar. Dice, las penas de prisión irán de 2 a 6 años y se duplicarán si si la persona afectada es menor de 18 años, adulto mayor o una persona con alguna discapacidad. No, pues todos, pues todos prácticamente. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos, pastores, hermanos? Tengo pastores conocidos, ¿están dispuestos mis hermanos a que esto ya venga? ¿Estamos dispuestos a pasar cárcel por creer por lo que dice el Señor? Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos entender, hermanos, que esto ya está sucediendo? Esto ya está sucediendo. Y alguien podría decir, no, pues respeten mi orientación. Claro, pues yo te la respeto, pero no vengas a decirme, a implementar lo que tú crees o lo que tú sientes o lo que tú piensas que eres, vengas a implementársela a nuestros hijos, a otras personas, cuando ese es tu problema. Si tú quieres ser una lámpara, pues tú eres una lámpara, ¿verdad? Y el foco, pues tú lo pones donde tú quieras, ¿verdad? Pero la situación es así es, hermano. Entonces, esto ya está pasando y prácticamente en México no se queda atrás. Y alguien podría decir, ya ven, para qué nosotros entramos en votaciones y podrían decir, ya ven, ¿para qué votaban por esa persona? No, mis hermanos, los tres tenían esa situación. Y vamos a ver, hermanos, este ejemplo y yo quiero que ustedes vean y que presten mucha atención a lo que les voy a pasar en este pequeño video. ¿Sí? Pongan mucha atención, lo que les voy a pasar. Entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Las candidatas y el candidato fueron cuestionadas. Sí, hay que llevarlo al código. No solamente estamos hablando de la comunidad trans, sino de todo que tiene que ver con discriminación. Los gobiernos del pasado se dedicaron a discriminar. Por primera vez hay un gobierno que atiende a los que menos tienen. Una persona en Tijuana me dijo, estoy con el presidente López Obrador, que por primera vez nos volteó a ver. Por su parte, el candidato Maínez de Movimiento Ciudadano dio su opinión sobre el hecho de que no todos los estados permiten la adopción homoparental y agregó un comentario respecto a su competencia por la presidencia contra 2 mujeres. Fui diputado también propuse por primera vez el matrimonio igualitario. Y no le tengo ningún miedo. Se habla abiertamente sobre el derecho de las mujeres a ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo, y también creo que debemos de ir progresando, que los derechos no solamente son progresivos. Si los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con 2 mujeres candidatas. Yo lo que quiero decir aquí es, sin duda a ellas les costó mucho más que a mí, que aprendieron llegar hasta aquí, y me siento profundamente orgulloso. Finalmente, Xochitl Gálvez respondió al cuestionamiento de cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT+, y si aplicaría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas. Una de las iniciativas de ley que no se quiso probar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas
de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte del LGBTIQ+, puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, de diversión en lugares realmente seguros. Entonces, aquí vemos, hermanos, que pues esto ya prácticamente se está poniendo. Entonces, es algo que ya estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer tú, verdad? Esa es la pregunta. Entonces, podrías decir, pues a qué candidato le fui, ¿verdad? Entonces, pues eso ya es una decisión tuya. Entonces, en México, hermanos, ya prácticamente va a haber ya sanciones, esperemos el próximo año, yo creo, donde va a empezar a ver todo esto. Ahora, dice la palabra del Señor, ahorita acabamos de ver que si no antes venga la apostasía, ¿verdad? Para que todo esto suceda. Ahora, vamos a ver esta situación, hermanos, que ya hay iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias metodistas, iglesias de muchas denominaciones que ya aceptaron esto. Ya están organizando personas, ya están, hay personas que ya están, ¿cómo se llama? Practicando o están impartiendo. Dice la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, habitualmente referida en singular, por sus siglas, ¿verdad? Conocidas. Dice aquí, es un colectivo internacional de iglesias y comunidades de fe cristianas protestantes que se caracteriza por poner el acento en la noción de la diversidad, estar integrada por la gran cantidad de personas, y aquí vemos la letrita, ¿verdad? Y también estos, y enfoca su prédica para acoger a las necesidades espirituales de la comunidad. Claro, o sea, esto pues claro, lo podemos hacer nosotros también, pero aquí la cuestión es decirles que, una de dos, que Dios está a favor de todo esto o no. Entonces, ya hermanos, hay muchas situaciones, esto que ya se está viendo. Y esta es precisamente lo que ellos creen, ¿verdad? Y aquí ponen su triangulito y su color, ¿verdad? Ahora, esta parte es muy importante que usted la vea y la analice. Es un triángulo. Ahí se la dejo de tarea, después lo vamos a ver, precisamente el misterio de iniquidad haciendo ya su trabajo. Aquí está. Este es el logotipo para ellos y estos manejan precisamente este triangulito que es precisamente acerca de una de las emblemáticas maneras del misterio de iniquidad que ya obra, de estos grupos de élite que ya manejan precisamente todas estas situaciones. Aquí también, esta noticia. Trans es ordenado en el ministerio pastoral en la Iglesia Bautista de Estados Unidos. Y aquí vemos la fotografía de esta persona. Dice, un trans fue ordenado pastora en una iglesia bautista independiente en el Carolina del Norte el pasado domingo 24 de marzo. Congregación inclusiva que acepta como miembros las personas de la comunidad. Y como les digo, nuestro pastor una vez dijo, si llega una persona de este tipo, la vamos a recibir con mucho gusto y va a tomar las sillas de adelante. Si llega una persona adicta, las sillas de adelante, porque son las personas que tienen necesidad. Y hay muchas iglesias que todo este tipo de personas las echan fuera, las sientan atrás o espérense, no, bueno, aquí no puede entrar. Y nosotros sí, tenemos que hacer eso. Adelante pueden entrar, pero que el Espíritu Santo convenza a su corazón de que es una manera no apta para vivir. Entonces, esto ya está pasando, hermanos, la apostasía, ya negando todas estas situaciones, negando la fe. Entonces, hermanos, ya estamos en los últimos tiempos. Esto, hermano, también, mira, la Suprema Corte de México despenaliza el aborto en todo el país. Son ideologías que se están pasando, son leyes que se están cambiando, lo que estábamos viendo ahorita precisamente en la palabra de Dios, que iba a cambiar precisamente las leyes y todas estas situaciones, ¿verdad? Legaliza Coahuila el matrimonio, ahí está la palabra. Es el primer estado en hacerlo. La ONU llama a reconocer este derecho en todo el país. Y esto fue el martes 2 de septiembre del 2014. ¿Sí? Esto sucedió aquí en el estado de Coahuila y es una de las situaciones muy tristes. Mira, algo que hicieron varios padres. Padres sacan a sus hijos de las escuelas por adoctrinamiento. Varios padres de familia en Connecticut, Estados Unidos, decidieron sacar a sus hijos del sistema escolar público y enseñarles en casa debido a que varias escuelas primarias del condado están adoctrinando a los estudiantes con las nuevas ideologías a través de diferentes mecanismos. Entonces,
Bravo por esos papás, ¿verdad? Que están haciendo su trabajo. Y recordemos que esta parte de aquí es un pacto que Dios hizo con el hombre, de que ya no lo iba a destruir y que solamente pues el enemigo está trayendo eh, confusión, desorientación y mala información, ¿verdad? Y ya para terminar, este, pues prácticamente estas son todas las noticias que yo quería ponerles a ustedes para que ustedes se den cuenta de que esto ya está sucediendo, ya está pasando y es una de las situaciones que nosotros debemos entender poco a poco que esto ya prácticamente está sucediendo. Entonces, hermanos, debemos entender que lo que está sucediendo es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo les podré decir? Hay situaciones muy difíciles. Termino con el pasaje, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Así lo llama la Escritura. Dice, con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y también en Romanos capítulo 1, vamos a ver el versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí todo dice la palabra del Señor. Dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo que es invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendidas en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Mira lo que dice el pasaje, el versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, no fueron agradecidos. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. ¿Sí? Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. El versículo 24 al 27 dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito de siempre, por siempre. Amén. Dice, por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza, o sea, mujeres con mujeres. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. ¿Sí? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios en sus vidas, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Esto es precisamente hablando acerca del misterio de iniquidad. Todo esto ya, hermanos, está sucediendo. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, e insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto lo vemos, mis hermanos, ¿sí? E insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esto, hermano, aquí para muchos puede ser un discurso de odio y esto puede llevar a una consecuencia. Entonces, la pregunta es esa, ¿estamos dispuestos? No solo las hacen, sino que también se complacen en los que lo practican. Y esto de lo que los practican es precisamente iniquidad. Entonces, ¿qué tan importante es que podamos entender esta situación o esta revelación de parte de Dios a las vidas de las personas? Entonces, yo les invito
a que puedan, por favor, compartir esta información y que podamos juntos poder entender lo que Dios dice a través de su palabra, que podamos entender que en los últimos días todo esto iba a cambiar y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Así que cada uno de nosotros somos responsables de lo que creemos y de lo que hacemos, porque el Señor va a traer cuentas cada cosa de lo que hagamos, de lo que pensemos, cada pensamiento que venga a nuestra mente o que venga a nuestro corazón y que lo podamos hablar y que lo podamos hacer. Vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que está pasando y lo que está sucediendo. Y lo más importante es que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros hijos de todo lo que está sucediendo, porque ya prácticamente estamos viendo en películas, en situaciones, que toda esta ideología, que todo este plan del enemigo ya lo está metiendo poco a poco y precisamente a través de la política, con las leyes para que se puedan censurar y se puedan hacer grandes cosas, penas civiles federales y que puedan adoctrinar a nuestros pequeños. Así que cuidemos eso, mis hermanos, mis amigos, cuidemos todo y cada uno de eso. Entonces yo les invito, gracias por acompañarnos y por estar viendo este estudio, esta plática. Los invito a que se unan con nosotros a nuestra página Tiempo Final en YouTube, también nos pueden buscar como Tiempo Final y pues también gracias por aquellos que comentan, por aquellos que comparten la transmisión. Gracias por esta situación, por este momento. Les agradezco y nos estamos viendo en el próximo programa, en el próximo estudio, que estaremos hablando precisamente acerca de la apostasía y de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Así que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros y cuídense mucho, descansen y compartan este video. Nos vemos en la próxima. Y todo esto que acabamos de ver es solamente la palabra del Señor y toda la honra y toda la gloria del Señor. Y desde aquí, desde México, bendecimos muy especial al pueblo de Israel. Oramos por el pueblo de Israel, dice su palabra, que si bendecimos a Israel, Dios nos va a bendecir. Dice, todo aquel que te bendijera, yo lo voy a bendecir, y todo aquel que te maldijera, yo lo voy a maldecir. Así que nosotros bendecimos al pueblo de Israel desde aquí, desde México, y pues gracias a Dios por ello. Dios los bendiga, gracias, y compartan esta transmisión y compartan precisamente este tema. Y si tienen por ahí comentarios, por favor también apúntenlos y que los vamos a ir estando viendo poco a poco. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Soy Miguel Rivera. Esto es Tiempo Final y nos vemos en la próxima.